Platícanos un poco cuáles son los objetivos de la vida artificial y cómo funciona esta, Claro, claro. disciplina. Mira, bueno, voy a mencionar un par de cosas. Lo primero es que la vida artificial, su objetivo es entender cómo puede ser la vida más que cómo es la vida en sí, ¿no? En el sentido de que el único caso de vida que conocemos pues, está en la Tierra, ¿no? Pero si tú quisieras conocer cómo pudiera ser la vida en otra parte, bueno, pues no tenemos otra manera más que estudiarla a través, por ejemplo, de cómo lo hacemos en el caso de la vida artificial, ya sea haciendo simulaciones en computadora o, por ejemplo, utilizando hardware, que pudiera ser, bueno, la implementación de vida artificial en hardware sería la robótica, o, por ejemplo, en los laboratorios tradicionales de biología, en donde tú trataras de reproducir aquellas características que consideras que son esenciales de la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de laboratorio, podríamos pensar gente que está trabajando en cosas que tienen que ver con la creación de protocélulas, ¿no? Por ejemplo, antes para estudiar medicina se tenía que abrir una Exactamente. rana, un ratón. Bueno, todavía se sigue haciendo, se matan a los ratones para Exacto, estudiar, digamos, se exacto. mata la vida para estudiar la misma vida, ¿no? Claro, ¿Cómo ayuda a la vida artificial? claro. Y ese es un punto bien bonito de la manera de trabajar en vida artificial, que es, o sea, la manera tradicional en la que estudiamos el mundo es a través del análisis. Y en el caso de los seres vivos, si queremos estudiar medicina, biología, el típico caso de la secundaria hace mucho tiempo, ¿no? Te ponían una rana y entonces tenías que abrirla para entender cómo funcionaba un ser vivo, que en ese caso era la rana. Paradójicamente, para estudiar la vida tenías que matar la vida, ¿no? En el caso de la vida artificial, la aproximación es muy diferente. Lo que tratas de hacer es, queremos entender procesos que son universales a la vida, entonces en lugar de destruirla, tratamos de crearla y de construirla. Y lo que te decía, y la manera en la que lo hacemos es a través de estas tres formas, ¿no? O sea, una sea simulaciones en la computadora, otra manera es generando robots y la otra es en los laboratorios, ¿Y qué ¿no? temáticas específicas, por ejemplo, en qué temáticas específicas se centra la vida artificial? Mira, uno de los primeros temas que se estudiaron en vida artificial fue origen de la vida, ¿sí? Origen de la vida, características propias de la vida o de lo vivo, ¿sí? Procesos evolutivos, la capacidad de evolucionar de las poblaciones biológicas, por ejemplo, morfología y desarrollo de los seres vivos, y actualmente nos acercamos a otro tipo de fenómenos, como pudiera ser emergencia o cómo se generan procesos de comportamiento colectivo. Bueno, de hecho ese es también uno de los primeros temas que se estudiaron. Por ejemplo, podríamos estudiar el caso de las hormigas, ¿no? Como en términos terrenales, ¿qué aporta la vida artificial a la sociedad? Que esa es una buena pregunta y voy a empezar por el tema del Congreso, porque justo el tema del Congreso que va a ser del próximo mes es vida artificial y sociedad, ¿no? Y yo creo que probablemente el primer Congreso de Vida Artificial habrá sido por 1987 y yo creo que es ahora cuando estamos comenzando a pensar en cuál es la aportación de la vida artificial a la sociedad y por eso escogimos ese tema como fundamental para nuestro Congreso, ¿sí? Entonces hay distintas virtudes que tiene la vida artificial que le pueden ofrecer a la sociedad, ¿no? Una de ellas es particularmente el aspecto metodológico. Es decir, la vida artificial siempre se ha centrado en estudiar problemas que están vinculados con sistemas complejos. Los problemas que afrontamos ahora en nuestro mundo contemporáneo son terriblemente complejos, ¿no? Y no solo son problemas que tienen que ver con la parte biológica o la parte social, sino que lo que tenemos son sistemas en donde todo esto está interactuando de manera muy intensa, ¿sí? Esa interacción no suele ser una interacción simple, ¿sí? O sea, podemos actuar de tal manera como sociedad que pensamos que va a tener un efecto pequeño en nuestro contexto, que pudiera ser nuestro ecosistema, por ejemplo, ¿no? Y no tenemos manera de saber que ese efecto va a ser pequeño y de repente tenemos un efecto de cascada que termina afectando y matando especies o haciendo cuanta cosa, ¿no? Ya escuchamos un poco el ejemplo de estos semáforos, Por digamos, ejemplo. que funcionan de manera autodidacta, que pueden decidir de acuerdo con su contexto, de acuerdo con la cantidad Claro. de autos de una calle o de otra, si poner el alto o poner el siga. En México ya se podrían aplicar este tipo de
digamos, de proyectos de vida artificial, Bueno, como en el caso del metro, por ejemplo. claro, claro, hay proyectos que se están implementando ahora. No sé qué tanto vayamos a tardar en poderlos implementar en la vida real, pero sin duda es algo que se está trabajando, ¿no? Bueno, pues Mario, muchas gracias. Si queremos conocer más sobre un poco sobre lo que es la vida artificial y las reflexiones y los avances, pues se va a llevar a cabo el primer congreso, la primera conferencia en Latinoamérica, en México, el próximo 4 de julio en Cancún, y entonces hay que estar al pendiente para ver qué tan posicionado México está al respecto.